Gloria a Dios. Esa es nuestra oración. No se aburra de que sea su oración, porque espero por la gracia de Dios que podamos ver, aún al final de este mensaje, que no hay mejor declaración hecha por alguna persona si no es Cristo es Señor. Como acostumbramos, mis amados hermanos, oramos porque el Señor conceda salvación por su palabra, que tal como el Señor dispuso en su parábola, que el Señor conceda ojos para ver y oídos para oír por el Santo Espíritu de Dios, y que estos labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, se habrán dado cuenta que volvimos al Nuevo Testamento. Vamos a repasar o retomar un tema que habíamos visto inicialmente por allá por el 2024. Allá en el mes de octubre de ese año, iniciamos una serie titulada Las Parábolas del Reino. Y en esa ocasión, mis hermanos, nos basamos en las parábolas que estaban en el capítulo 13 de Mateo. Los discípulos estaban a los pies del Señor y en ese escenario iban a recibir un entendimiento correcto acerca de la naturaleza del reino de Dios, en contraposición o en contraste con la interpretación del reino que tenían los líderes religiosos de la época. Interpretación que, por cierto, estaba equivocada. Mis amados hermanos, ese es el aspecto fundamental o esencial de las parábolas. Todos hemos escuchado la definición de que una parábola es una historia de carácter terrenal que tiene una enseñanza de carácter celestial. Y aunque esa definición es correcta, mis amados hermanos, la esencia, el fundamento de una parábola es que ella establece una comparación, establece un símil entre dos cosas. Y en este caso particular, muestra cómo es el reino de Dios que en Cristo Jesús llegaba a los hombres, se había acercado y se estaba expandiendo, contrastándolo o comparándolo con el reino del mundo. Así que hoy, y por las siguientes 4 o 5 semanas, vamos a retomar el tema de las parábolas del Señor. Y vamos a considerar el contraste aquí en cómo son los ciudadanos del reino en contraste con los ciudadanos del mundo. Así que, mis amados hermanos, la tesis, en virtud de la lectura bíblica en la que nos guió nuestro hermano diácono, es cómo la gracia de Dios en la salvación es contracultural, mejor dicho. Y por eso titulé el mensaje de esta mañana, Gracia por encima del mérito. Muchas gracias, hermana. Para que usted y yo podamos apreciar el aspecto contracultural de la salvación del Señor, es importante que veamos dos cosas en la parábola. La primera, veamos el contexto bíblico de la parábola, cerca de qué estaba haciendo Jesús cuando se estaba dando esa parábola. Es la idea a entender. Lo segundo que quiero que observen es el contexto histórico de la parábola. ¿A qué me refiero con eso? El aspecto de carácter terrenal de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza o qué ejemplo terrenal el Señor utiliza para entonces finalmente que podamos obtener la enseñanza de la parábola o el carácter celestial de la misma?
Así que veremos el contexto bíblico, veremos el contexto histórico de la parábola, para entonces quedarnos finalmente en la enseñanza de la parábola y con el favor de Dios, con la intención de aplicarla a nuestro día a día. Así que sin más preámbulo, veamos el contexto bíblico de la parábola. La parábola es la que se conoce como la de los obreros de la viña. Y lo que quiero recalcar aquí es que no aparece en nuestras Biblias en el vacío, no aparece allí de casualidad en el capítulo 20, mejor dicho. El Señor aquí quiere darle una valiosa enseñanza a sus discípulos en el primer siglo y por ende esa enseñanza entonces igualmente de valiosa para nosotros los discípulos del siglo XXI. Así que el contexto bíblico de la parábola, si puso atención, es la conclusión del encuentro del Señor Jesús con el joven rico en el capítulo 19. Todos no sabemos esa historia, ¿cierto? Es un relato bastante conocido. Un joven prominente se acerca al Señor con una pregunta de carácter existencial. ¿Qué debo hacer? ¿Qué bien? ¿Qué cosa buena debo hacer para obtener la vida eterna? Cuando el Señor entonces lo apunta a la ley como la cosa buena que tiene que hacer para obtener la vida eterna, el joven por alguna razón considera que guarda o cumple todos los aspectos de la ley desde su juventud. Pero aun cuando él hace esa declaración, vemos que no hay certeza en su corazón, porque él pregunta, ¿qué más me falta? Si él estuviera realmente seguro, él no hubiera tenido que hacer esa pregunta, ni siquiera hubiera tenido que preguntar cuáles son esos mandamientos que tengo que guardar. Sin embargo, mis amados hermanos, el Señor le responde, si quieres ser perfecto, y aquí es donde él va a poner a prueba lo que realmente había en el corazón de este joven, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y el Señor le dice, tendrás tesoro en el cielo. ¿Ok? Si usted lo que raya su Biblia, yo rayé esa parte allí porque tiene que ver con la parábola. Ahora, hermanos, usted y yo conocemos el final del relato. El joven enfrenta entonces una dualidad en su corazón, ¿cierto? Él se retira triste de la presencia del Señor, porque aun cuando él decía querer vida eterna, él tenía muchas posesiones y en el contraste, las muchas posesiones eran mejor que aquello que fue a preguntarle al Señor. Así que pudiéramos decir que su amor por sus bienes era superior o exponencialmente superior a su amor por Dios. Ahora, una vez que ese joven se retira triste por sus abundantes posesiones, el Señor ahora se dirige a sus discípulos y les hace entender la realidad de que aquellos que aman a sus posesiones más que a Dios no pueden ser ciudadanos del reino. La gente se queda con que si el camello, que si la aguja, que si era una aguja de verdad, que si era una puerta. Lo que el Señor le está diciendo ahí es que era para un rico o una persona que ama a sus posesiones más que a Dios, es imposible para él entrar en el reino de los cielos. Ahora, esa declaración escandaliza, dice la Reina Valera, asombra de gran manera a los discípulos. Versículo 25 de Mateo 19. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y esa es la pregunta, mis amados hermanos, que consideramos clave para que usted y yo podamos entender la parábola, porque la respuesta del Señor aquí es ilustrada precisamente por esa parábola.
Así que la pregunta es, ¿por qué se escandalizaron los discípulos? ¿Por qué se asombraron tanto de que el Señor dijera que era imposible para alguien rico entrar en el reino de los cielos? Bueno, hermano, permítame plantear dos cosas. Aquí es donde se ve el aspecto contracultural. En primera instancia, porque es una revelación de que tratar de guardar la ley o guardar la ley de manera superficial no te justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justificación que es por la ley requiere de obediencia perfecta y de corazón. Ya eso descalifica al 100% de los individuos. Y la segunda razón por la que esto es contracultural es porque la riqueza tiende a asociarse en el primer siglo y en este siglo con el beneplácito de Dios. Esa era la concepción de la época, ¿cierto? Los judíos pensaban de esta manera. Bueno, Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico. Toda esta gente era rica porque Dios los estaba bendiciendo. Sin embargo, la Biblia hace advertencias sobre eso ayer y hoy. Acompáñenme, por ejemplo, al Salmo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. O sea que la plata de uno delante de Dios no significa absolutamente nada. O Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía en su riqueza será prosperado, dice su versión. No, el que confía en sus riquezas caerá, pero no te contraste, más los justos reverdecerán como ramas. ¿Y quiénes son los justos? No los que confían en su riqueza, sino los que confían en el dador de la riqueza, que no es lo mismo, dice que igual. ¿Lo ven ahí? Así que en la mente de los discípulos estaba pasando algo como esto. ¿Cómo es posible que este hombre que representa todo el parámetro del éxito espiritual no sea ciudadano del reino? Si se fijan, ese es el mismo engaño de la iglesia y la prosperidad, ¿no? Si tú estás con Dios, tienes que estar prosperado y en victoria, tienes que tener 3 carros, 3 casas, todo tiene que ser al máximo. Esa es la evidencia de que Dios está contigo. Ese es el análisis, ¿ok? Pero mis hermanos, es a partir de aquí donde la cosa se pone salsa, digámoslo así. Porque el Señor le está haciendo ver a sus discípulos que ser ciudadano del reino o contar con el beneplácito de Dios, digámoslo así, o disfrutar de la salvación de Dios, no tiene que ver nada ni con el esfuerzo personal, ni con los méritos individuales, sino que la salvación es obra soberana de Dios para quien no hay nada imposible. El Dios que es el Shaddai. Esa es la idea de ayer. Porque la respuesta del Señor fue, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que el apóstol Pedro, como acostumbra hacer en su periodo con el Señor, sale a la palestra y le pregunta al Señor al contemplar su situación personal. Ok, Señor, yo no soy rico, ninguno de los discípulos es rico, pero nosotros sí hicimos algo, nosotros dejamos todo. Eso que no hizo el muchacho rico, nosotros sí lo hicimos, así que, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros? Ahora, si usted escucha la respuesta, se da cuenta de que
El apóstol Pedro todavía no está entendiendo la situación, como muchos de nosotros hoy no lo entendemos. Porque el punto aquí no es qué fue lo que hizo el joven rico o qué no hizo el joven rico, sino escuchar lo que Dios dijo de que la salvación para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Habiéndolo escuchado, él aún pregunta, bueno, yo hice esto, así que, ¿qué hay para mí? Y la respuesta del Señor es gentil, mis amados hermanos, es amable. ¿Saben por qué? Que los discípulos estaban todavía pininos. La respuesta era contracultural, como ya les comenté. Y ellos en su ministerio iban a finalmente entender que la bendición que es estar en Cristo supera cualquier cosa que yo considere que dejé por Él. No solamente lo supera, sino que lo supera con creces. Porque si se acercan conmigo al versículo 28 del capítulo 19, Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá no 10, no 20, no 30, no 40, 100 veces más, y heredará la vida eterna. Eso es lo que dice el versículo 29. Así que cualquier concepto de mérito que yo pueda tener palidece al lado de las bendiciones que hay en Cristo. Sea lo que usted considere que deje de hacer, no se compara con aquello que Cristo da. ¿Ok? Aún cuando el Señor dice eso, la clave está en el versículo 30. Porque el versículo 30 es como concluye el capítulo 16 al revés. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Sí se va a repetir, sí se va a corregir, sí se va a retribuir, mejor dicho, no corregir, aquellos que sirven al Señor, pero hay una calificación que pasamos por alto. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Ese es el contexto bíblico de la parábola, mis amados hermanos. A observar, la vida eterna es un don de Dios. Los herederos de ella no hicieron ni harán jamás mérito para obtenerla. Sin embargo, todos los ciudadanos del reino disfrutan de los beneficios de la generosidad del Rey del Reino. ¿Ok? Ese es el contexto bíblico. Ahora veamos rápidamente, hermanos, el contexto histórico de la parábola. Así que este es el otro aspecto fundamental para que usted y yo podamos apreciar lo que se está diciendo aquí. Primero, los personajes. Hay, en pocas palabras, 3 personajes. El padre de familia, que es el dueño de la viña. Ese es el primer personaje. Y decimos de antemano que este personaje es Dios, el Padre Celestial de todos los creyentes. Ese es el personaje principal de la parábola. ¿Ok? En ese mismo orden de prioridad aparecen 5 grupos de obreros. 5. Y yo los llamaré nada más los obreros. ¿Quiénes representan los obreros? Todos los ciudadanos del reino, todos los discípulos del Señor. Hay un tercer personaje de participación menor, el mayordomo.
y él aparece solamente para pagar. Así que este no es un personaje de mucha participación y no lo consideramos relevante al trama de la parábola, principalmente el señor de la viña y los 5 grupos de obreros. Ahora, el contexto histórico no solo provee los personajes, sino que también nos da las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias en que estos personajes se reúnen? Ahora, hay que entender cómo era la vida en los días del Señor. En los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo en una viña era un trabajo arduo, duro, bajo el sol. Era un trabajo de casi todo el día bajo el sol del Mediterráneo. Había que cavar, había que regar, había que cosechar, había que proteger de los animales que estuvieran por ahí o de los que estuvieran merodeando para comerse las uvas. El punto era que era un trabajo arduo. Comenzaba desde las 6 de la mañana o al amanecer, como dice el versículo 1, hasta la puesta del sol, la cual sería la hora duodécima. Recuerden que en Palestina el día era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Ok? Ahora, salario. ¿Cuánto se le pagaba al obrero de la viña? Al obrero de la viña normalmente se le pagaba el equivalente a un día de salario o un día de sustento. ¿Cuánto era eso? Un denario. Así se le pagaba a los soldados y así se le pagaba a los obreros. Así que, ¿cuál es el contexto? Bueno, acá en Colón, usted sabrá de que hay días, hay personas en Colón que viven literalmente del día a día. Y cuando digo que viven literalmente del día a día, van a zona libre a ver qué pueden hacer en el día y esperan que se les retribuya lo suficiente para que esa persona resuelva su día. Esa era la idea. Esa persona salía, se paraba en la plaza era el lugar de reunión donde las personas trataban de resolver su economía. Mi esposa en ese tiempo comería si ese día yo lograba conseguir que alguien me contratara con un denario. ¿Ok? ¿Cuánto es un denario? Con la inflación y todo el asunto, hermano, es difícil de saber. Algunos consideran que hace años era como 17 centavos gringos. ¿Ok? Un denario. ¿Por dónde andará la comparación hoy? No sé. Pero ¿qué debe quedarse en mi mente? Si yo quería sobrevivir un día, necesitaba conseguir un denario. ¿Ok? Ese es el contexto o esas son las circunstancias. Así que conforme al relato que nos da el Señor Jesucristo, el dueño de la viña sale en búsqueda de obreros para la viña, tempranito, a primera hora, por la mañana, a las 6 de la mañana. Y los términos del contrato del primer grupo lo vemos en el versículo 2. Léalo conmigo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora, el Señor no nos dice por qué, no se nos da una razón, solo que el dueño de la viña no se queda con el primer grupo, sino que sale a contratar más. Y este detalle es importante, mis amados hermanos, porque creo que el quinto grupo nos revela la razón. Y nos vamos a dar cuenta de que no es por capricho, ni es porque algunas personas piensan, no, lo que pasa es que los primeros trabajadores no sirvieron, así que tuvo que ir a buscar 2, 3, 4. Nada de eso lo dice el texto. El texto solo dice que el señor de la viña salió 4 veces más. Noten ahora, a las 9 de la mañana, según el versículo 3, al mediodía, según el versículo 5. El versículo 5 también nos dice que a las 3 de la tarde. Y finalmente, el último grupo
a las 5 de la tarde. 5 de la tarde es una hora antes de que se acabe la jornada laboral. ¿Ok? Esas son las circunstancias. Ahora, ¿qué tienen todos estos grupos de obreros en común? Todos tienen en común, en primera instancia, todos estaban desocupados. Todos. Lo vemos en el versículo 3. Y noten cómo lo plantea, el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y creo que aquí está el indicio de por qué el señor de la viña estaba contratando. Él no estaba preocupado por su viña ni por su obra, sino que el señor de la viña estaba preocupado por los desempleados que estaban en la plaza. Todos, los del primer grupo, los del segundo grupo, los del tercer grupo, los del cuarto grupo, inclusive los del último grupo, porque el punto sería: ¿para qué voy a contratar antes para que me trabaje una hora nada más? Es que no estaba preocupado por su vida. Él estaba preocupado por los desempleados. Así que, ¿qué tenían en común todos los grupos? Todos estaban desocupados. Ahora, hay otra cosa que tienen en común. A todos se les dijo que se les iba a dar lo justo. A todos se les dijo. Lo vimos en el versículo 4 y lo vemos también en el versículo 7. Él les ofreció lo justo. Y en el capítulo 2, versículo 2, vemos que ellos aceptan gustosamente un denario por un día de trabajo. Así que todos recibieron lo justo. ¿Qué es lo único que no tienen en común? Las horas de trabajo. Un grupo trabajó 12 horas, el segundo grupo trabajó 9 horas, el tercer grupo trabajó 6 horas, el cuarto grupo trabajó 3 horas y el último grupo trabajó 1 hora. ¿Lo ven allí? Y esto es lo que hace una parábola de Jesús. Una parábola de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso no es normal. Y de hecho, a partir del versículo 8 se ve el giro argumentativo de la historia. Versículo 8. Cuando llegó la noche, o digámoslo así, a las 6 de la tarde, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Note el detalle, comenzando desde quiénes, desde los últimos hasta los primeros. ¿Por qué desde los últimos hasta los primeros? Bueno, porque el jornalero o el dueño de la viña quería que los últimos, quería que los primeros vieran cómo se les pagaba a los últimos. ¿Ok? Porque si él hubiera pagado primero a los que entraron a trabajar a las 6 de la mañana, ellos no iban a ver cuánto se le iba a pagar al que trabajó 1 hora. Así que es un acto intencional. ¿Ok? Ahora, cuando llaman a todos, imagínense usted, hermano, la fila de pago. Yo no sé cuántos han tenido que estar en fila para que les paguen su cheque. ¿Ok? Están los que cobraron porque trabajaron desde las 6 de la mañana y están los que recibieron 1 hora de trabajo. Así que llega el mayordomo con el efectivo en la mano y comienza dándole a los últimos un denario. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Un denario al que trabajó 1 hora, un denario al que trabajó 3 horas
Un denario al que trabajó 6 horas. Un denario al que trabajó 9 horas. Pero mientras eso está pasando, porque ellos no tienen la misma versión de la Biblia que tengo yo, usted se tiene que imaginar la cara del que entró a las 6 de la mañana cuando ve que el que trabajó 1 hora le dieron un denario. En la mente de ese señor es, si a ese de ahí le dieron un denario, a mí me tienen que dar 12 mínimo, o sea que no tengo que trabajar en una quincena. Será la lógica. Así que imagino que mientras se estaba repartiendo el denario, estaba la gente allá celebrando por la cantina que vamos a ir ahora, cuál es el evento, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. No le diga a tu esposa que cobraste 12. Ese tipo de conversaciones se iban a dar ahí. ¿Ok? Eso es lo que tenían en la mente. Ahora, Mateo versículo 10 cambia la narrativa. Mateo 20:10, perdón. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron, ¿cuánto, hermano? Un denario. Ahora, párese ahí. Párese ahí. Ahora nos toca a todos meternos en la parábola que el Señor está dando aquí. ¿Ok? Te lo contratan para trabajar un día y le prometen X. Y ve que mientras usted está trabajando comienza a llegar gente a la obra y usted comienza a ver que le están pagando lo mismo que usted por menos tiempo que usted, en condiciones más cómodas que la suya. ¿Cómo reaccionaría usted? Probablemente, si hubiera sido hoy, comenzamos a sacar el código de trabajo, comenzamos a buscar cómo podemos hacer una huelga, hacer un piqueteo afuera de la viña, porque nos sentiríamos agraviados. Pero noten, si no le hubieran dado un denario y le hubieran dado 2, todo el mundo hubiera estado feliz. Nadie hubiera dicho nada. Ninguno de nosotros se pone bravo si en el cheque de la quincena nos hubiera llegado $15 más. Todo el mundo feliz. Pero si nos llegan $15 menos, ya estamos bravos, ¿verdad? Y si vemos que al que se sienta al lado mío le pagaron $100 más por hacer lo mismo que yo quiero formar el sindicato. Soy yo mismo el que lo voy a formar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Versículo 11. Formaron un sindicato y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, y no, hermano, estos que llegaron de último trabajaron 1 hora. Y note la frase importante aquí: los has hecho iguales a nosotros. Los igualaste a nosotros. Y nosotros tuvimos que aguantar sol. Y ellos vinieron a las 6 de la tarde con el día fresquecito. Algo no está bien. Algo es injusto aquí. Algo no cuadra. Mis méritos merecen más que ellos. No lo mismo que ellos nunca. No me puedo merecer jamás lo mismo que ellos. Comenzaron a salir las pancartas atrás, ¿cierto? Ahora quiero que noten algo, hermanos. Ya el énfasis en la parábola pasó solamente a los que llegaron a las 6, y los que llegaron a las 5. A nadie le importa ya lo de las 9, lo de las 6, lo de las 3, ni de las 12. Solamente importan los últimos y los primeros. Y se dieron cuenta. ¿Okay? El énfasis es en los últimos y los primeros. Los primeros y los últimos. Como terminó la narración del Señor. Ahora,
Se está revelando aquí inconformidad por la soberana acción del dueño de la viña. Y se revela que hay envidia por aquellos que recibieron lo mismo que los que trabajaron menos. ¿Lo ve allí? Versículo 13. Vemos la respuesta del dueño de la viña. Él le respondió y dijo a uno de ellos, no que la respuesta es señor de la viña. Si eso hubiera sido aquí en Colón, agarra tu denario y rueda. ¿Ok? ¿Qué más quiere? Pero el Señor le dice, amigo, ¿acaso he obrado mal? ¿Acaso he sido injusto en mi acción? Es lo que pudiéramos decir así. ¿No habías acordado conmigo un denario? La persona tuvo que haber dicho, sí, yo firmé aquí un denario. ¿Cuánto te di? Un denario. ¿Cuál es el problema? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último lo mismo que te di a ti. ¿Ok? Versículo 15. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Ve allí? Estas personas no estaban actuando o quejándose por injusticia, porque nunca se dio justicia, sino que generosidad por aquello que, siendo las 5 de la tarde, no iban a llevar a su casa nada de comer. Imagínense al dueño de la viña y que, bueno, vean cómo dividimos ese denario. Un denario 12 horas te está tocando un tercio de denario. Ve y llévate eso para tu casa, a ver qué te puedes resolver con eso. El dueño de la viña dijo, anda, come tu pan de hoy. Eso es lo que se está viendo aquí, mis amados hermanos. Y es en ese contexto donde concluye la parábola, ¿cierto? Y se nos muestra la frase del Señor en el versículo 16. Así es como los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. ¿No ve allí? Ahora, hermano, eso me lleva rapidito al punto 3. ¿Cuál es la enseñanza entonces de la parábola? ¿Cuál es la aplicación? Lo primero que ustedes tenemos que notar, hermano, es que en las parábolas el Señor nos quiere mostrar que las cosas en el reino de los cielos son diferentes a las cosas en el mundo. Esa es la clave de toda parábola. Por eso el versículo 1 comienza, porque el reino de los cielos es semejante a. Eso lo vamos a ver con regularidad a lo largo de todas las parábolas. Así que, antes de decir qué puede significar la historia que el Señor está contando aquí, permítame comenzar diciendo qué no enseña la historia. ¿Ok? La historia no tiene nada que ver, mis amados hermanos, con el derecho a salario mínimo. ¿Ok? Si usted lee esta historia y dice, no, aquí hay un manifiesto sobre cómo se debe hacer la jornada laboral y establecer el derecho salarial del empleado, eso no tiene nada que ver con jornada laboral. Nada. ¿Ok? En todo caso, lo más cercano sería, todo aquel que quiere contratar a alguien, páguele lo justo. Hasta ahí podríamos hacer analogía. Solamente hasta allí. Lo segundo es que la parábola tampoco está enseñando en el reino, que en el reino de los cielos, perdón, hay unos que trabajan duro y hay otros que no. La parábola tampoco está enseñando que aquellos que llegan de último al reino de los cielos son mejores que los que llegan de primero. ¿Ok? Porque a todos se les dio lo mismo. ¿Cuánto? Un denario. ¿Ok?
Así que, ¿qué nos dice la parábola? Bueno, la parábola nos dice al menos tres cosas de Dios y nos dice al menos dos cosas de los hombres o los que somos parte del reino, digámoslo así. ¿Qué es lo que nos dice la parábola de Dios? Y lo primero es que usted y yo debemos reconocer, de nuevo, Dios es el dueño de la viña. Y como Dios es el dueño de la viña, sus recursos son ilimitados y Él se presenta en esta historia como el dueño de todo. Él habla de lo mío. ¿Ok? Así que Dios, el soberano, es dueño de todo lo que existe. No tiene límite su dominio, es lo que pudiéramos entender. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, lo primero que se enfatiza entonces en el relato que nos da nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Padre Celestial es siempre justo. Lo primero que vemos aquí. Dios es siempre justo, nunca injusto. Y aquí es importante entender esto, hermano, porque cuando no conocemos el carácter de Dios, cuando no conocemos los atributos de Dios, tendemos a caer en pecado de acusar a Dios de no ser justo, o de actuar mal, o de actuar en mi contra. Un factor que puedo pensar es cuando la vida nos pasa cosas y decimos, ¿por qué a mí? Ese ¿por qué a mí? Puede indicar que yo le estoy diciendo a Dios que yo no me merezco estar pasando lo que estoy pasando hoy. Mis amados hermanos, espero que tanto como a mí me cambió el paradigma esta parábola sea para usted. La pregunta es, ¿qué te mereces tú? Y eso es lo que está respondiendo esta parábola. De eso trata la parábola. Recuerden la pregunta del apóstol Pedro. Bueno, yo lo dejé todo. ¿Qué hay para mí? Y esta parábola es como respondiéndole a Pedro y al resto de los discípulos en lección. ¿Qué hay para ti? ¿Qué te mereces tú? ¿Qué te tengo que dar yo a ti? ¿Cuánto te debo? Eso es contracultural. Todas las religiones del mundo, todas, excepto el cristianismo, están basados en qué es lo que yo hice. Oré 3 veces, ayuné 40 días, hice tal o cual cosa. Todas dicen, como yo hice esto, entonces Dios ya es para mí. ¿Ok? Así que antes de llegar a esa conclusión, establezamos la base. Dios es siempre justo. Usted solamente puede recibir de Dios dos cosas: o justicia o misericordia, lo que todos deberíamos creer. Pero nunca, escúcheme hermano que le digo, usted nunca va a recibir injusticia por parte de Dios. Jamás. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Y Dios es Dios justo. ¿Qué? Lo segundo que nos enfatiza el relato es que nuestro Señor, el Padre Celestial, es soberano. Y aquí se ve el problema que tiene la mayoría de las personas, incluyendo creyentes, cuando todo el mundo puede ser soberano, menos Dios. Porque entonces tenemos la misma actitud que el obrero que llegó a la 6. Tú me dijiste que me iba a dar un denario y le diste un denario al que trabajó menos que yo. Me tiene que dar a mí más. Y la respuesta es, ¿por qué? Yo le puedo dar 15 denarios si yo quería al que trabajó 1 hora. La plata es mía y yo hago con mi plata lo que yo quiero. ¿Cierto? No nos gusta decir ese pregón muchas veces, hermano, ¿no? Cuando salimos de la casa de los padres decimos, yo voy a comprar lo que yo quiero.
mi plata. Le ponemos tilde a la M también. Con mi plata. Es mi plata y yo voy a hacer lo que me da la gana con lo mío. Esa no fue la actitud altanera del joven, del hijo pródigo. Dame lo mío, que me voy. ¿Ok? Todo el mundo quiere hacer lo suyo, pero no queremos que Dios haga lo suyo. Cuando Dios hace lo que es suyo, lo que le da la gana con lo que es suyo, no puede ser. ¿Qué clase de Dios haría una cosa así? Eso no suena justo, eso no suena correcto. ¿Quién soy yo para cuestionar al soberano? Ese es el punto de Romanos 9, mis amados hermanos. Él es soberano con todo, inclusive con los obreros de la vida. Y Él puede hacer por los obreros de la viña lo que le da la gana. ¿Están escuchando, hermano? Un obrero de la viña tendrá que trabajar 12 horas. Un obrero de la viña tendrá que trabajar 9 horas. Un obrero de la viña tendrá que trabajar 6 horas. Un obrero de la viña tendrá que trabajar 3 horas. Un obrero de la viña tendrá que trabajar 1. ¿Por qué? Porque le dio la gana al Señor de la vida. Él es soberano. Creo que voy a poder explicar eso con más detalle en un momento. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, mi parte favorita es que nuestro Padre Celestial es abundantemente generoso. Soberano, Él es justo, pero al mismo tiempo es abundantemente generoso. Ahora, hermanos, antes de eso, me estaba saltando 2 versículos, pero creo que es apropiado que los dé. Algo me está diciendo en mi corazón que los dé igual. Job capítulo 1, versículo 21. ¿Se acuerdan de Job? Por lo general nosotros agarramos la historia de Job y la citamos, los eventos que se dan allí, pero muy poco de nosotros entendemos lo que estaba viviendo Job en ese momento. De nuevo la Biblia lo describe como el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra. El hombre era íntegro, oraba 3 veces al día, hacía todo lo que se podía hacer, ofrecía sacrificio por sus hijos. El hombre estaba on point, de acuerdo con el relato bíblico. Pero un día Dios le quitó todo. Todo. ¿Y por qué se lo quitó? Bueno, porque quería probarle un punto al diablo. ¿Qué hubiera dicho usted si Dios hubiera dicho algo así? Bueno, mira, tú tenías esto hecho y arreglado, pero mira, la realidad dijo, mío, yo te lo quité todo nada más para darle una lección al diablo. ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Gracias a Dios, la Biblia no se está escribiendo hoy, ¿cierto? Pero note la respuesta de Job en un pasaje que nosotros tendemos a citar una y otra vez. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, o sea que yo no llegué aquí con nada, y desnudo voy a salir. Y dice la frase, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Cuando yo entiendo el carácter de Dios, podemos entender lo que Job está respondiendo aquí. Cuando no conozco a Dios, no puedo responder así. Dios soberanamente me dio mi mujer, mi hijo, mi carro, todas mis vacas, todo eso me lo dio Dios soberanamente. Y como me lo dio Dios soberanamente me lo puede quitar. No, pero yo fui a la universidad 15 años y Dios te lo dio. La prueba está que hay gente que fue a la universidad 15 años y no tiene lo que algunos tienen sin haber ido a la universidad, por ejemplo. Dios soberanamente da y soberanamente quita. Y sea que dé, o sea que quite, su nombre sigue siendo igual de bendito. Porque el dueño de todo, mis amados hermanos, no le debe nada a nadie. ¿Ok?
Dios no te debe nada. Esto es importante para entender entonces al Dios generoso. Porque algunas veces vamos a iglesias y nos hace pensar que Dios nos debe cosas. Sí, porque tú pusiste, pactaste, sembraste, como tú hiciste todo eso, Dios te debe. Dios no le debe nada a nadie. Romanos capítulo 11, versículo 35. Pregunta retórica de parte del apóstol. ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿A usted le dio algo a Dios para que Dios fuera más Dios de lo que es? ¿Usted cree que lo que puso en la plata, la ofrenda, hace a Dios más Dios o menos Dios? Hay gente que piensa así, hermano. Miren lo que dice el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son alguna cosa. Todo es suyo. Si todo es suyo, nada es tuyo. ¿Ok? Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando lo entendemos, podemos decir lo mismo que Job. Cuando no lo entendemos, decimos, ¿por qué a mí? Soy injusto. ¿Cierto? Pero eso me lleva al tercer punto. Lo tercero que nos enfatiza el relato del Señor, mis amados hermanos, es que nuestro Padre Celestial es abundantemente generoso. Y aquí vemos, mis amados hermanos, cómo el soberano, el dueño de todo, el que toma la iniciativa, porque no, de todas estas personas estaban desempleadas, desocupados, y el que más obra en esta parábola es el Señor. Él es el que salió a las 6, Él es el que salió a las 9, Él es el que salió a las 3, Él es el que salió al mediodía, Él es el que salió a las 5. Fue Él. ¿Qué estaban haciendo los individuos? Nada. Parados en la plaza, buscando el pan de su día. Y nuestro Dios da abundantemente al necesitado. Él tomó la iniciativa en el beneficio de los obreros. No, algo, hermano, ¿cómo esto conecta con la enseñanza del Señor en la bienaventuranza cuando Él le dice a los discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? El Dios soberano da abundantemente al pobre en espíritu, para su salud, para su bienestar. ¿No es eso lo que oramos en el Padre nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es el proveedor de los ciudadanos del reino. Eso es lo que nos dice de Dios la parábola. Pero ¿qué nos dice acerca de nosotros mismos? Como ya mencioné, mis amados hermanos, los obreros podrían, considerarse que son los discípulos del Señor. La pregunta es, ¿por qué a los últimos le dio lo mismo que a los primeros? ¿Por qué los últimos son primeros y los primeros son últimos? Porque el reino de los cielos es diferente al mundo. En primera instancia, porque en el mundo en el que vivimos hoy hay un deseo por prominencia. Tendemos a pensar que las personas en prominencia hicieron méritos para dicha prominencia, y como hicieron los méritos, tienen el beneplácito de Dios con ellos. Pero lo primero que nos recuerda esta parábola, mis amados hermanos, es que usted y yo somos criaturas necesitadas. La realidad es que usted y yo necesitamos. Todos nosotros somos los desempleados en la plaza. Ninguno de nosotros aquí es señor de la vida. Todos nosotros necesitábamos que nuestras necesidades espirituales fueran satisfechas. No solo las necesidades espirituales, las físicas también.
Usted y yo estamos en necesidad. Pero ¿saben qué también nos enseña esta parábola? Que los seres humanos tenemos un problema que nos hace pensar que no tenemos necesidad y que estamos bien. Y es un orgullo perverso que tenemos. La parábola también explica que nosotros estamos inclinados al egoísmo. ¿Lo ve allí? ¿Por qué? Noten la pregunta que hicieron los obreros temprano. ¿Por qué nos igualaron a nosotros? ¿Por qué? Ellos no tenían derecho a ser igualados a mí. Ese es el análisis. Solamente yo merezco la mayor bendición de Dios. Los demás no. Allá los demás tienen que ver qué van a hacer. Pero yo llegué temprano. Y como yo llegué temprano, yo me merezco más que tú. Esa es la lógica del mundo contracultural al reino. Ese era el único mérito que tuvieron los de la 6, mis amados hermanos. No que eran trabajadores más diligentes, no que eran más esforzados, no que eran más resistentes al sol. Lo único que los diferencia de los últimos es que ellos llamaron primero. Ese era su único mérito. Y por ese mérito se consideraban superiores a los que llegaron del último. ¿Lo ve allí? La gracia libre y soberana de Dios, mis amados hermanos, revela el orgullo. Cuando Dios se mueve libremente, se ve el orgullo del individuo. Porque ¿qué debían hacer estas personas? No, se salvaron de estos pelados, no pueden comer esta noche. Eso es lo que debían estar pensando los que recibieron el denario del mediodía. Ellos debieron haber pensado que ese pudo haber sido yo, que estaba a las 5 de la tarde sin nada que comer para llevar a la esposa y a los chiquillos. Pero su mente fue, yo sí, me dieron lo mismo que a mí. ¿No ven? Esa es la naturaleza o la inclinación pecaminosa de todos los hombres. Aun cuando fueron tratados con justicia, aun cuando estaban bien, no podían tolerar que alguien tuviera el mismo resultado o un mejor resultado que ellos. Eso es el celo y el egoísmo mundano de lo que los ciudadanos del reino se deben guardar. Esa es la respuesta a la pregunta ¿qué hay para mí? Del apóstol Pedro. Me acerco al final, hermanos, pero lean conmigo Mateo 20, 21. Porque un par de versículos más adelante se ilustra todavía más. La mamá de los hermanos de los hijos de Zebedeo se acerca al Señor. Versículo 21. Yo necesito que en el reino un hijo mío se siente a la derecha y un hijo mío se siente a la izquierda. Pero el Señor acaba de decir, ¿okay? El Señor acaba de dar la lección. Yo quiero que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Somos 12. ¿Okay? Este es el punto. No somos 2, somos 12. Pero yo quiero, y los 12 hacemos lo mismo. Porque yo quiero que el mío se siente a la derecha y a la izquierda. Y los otros 10, a mí no me importa, Señor. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en el versículo 21. Miren la respuesta del Señor, mis amados hermanos. Versículo 23. Ahora, quiero que noten algo. El Señor sí que dice, ellos van a beber la copa. La pregunta es, ¿ustedes van a beber la copa? Ellos van a decir, sí, Señor. Pero no le van a beber porque lo sentían en su corazón en ese momento. Ellos lo iban a entender después. Así que el Señor le dice, sí van a beber la copa. Yo sé. Esa es la debilidad que tenemos los discípulos, ¿no? Nos ponemos así como Pedro. Señor, yo voy a morir por ti. Hoy tú no vas a morir por mí. 3 años, sí. Hoy, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Right? Eso es lo que hacen los discípulos rookies. Pero mire la respuesta del Señor en el versículo 23. El sentaros a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino de quién. El dueño de la mina da al que quiere, cuando quiere
como quieren. Los hijos de Zebedeo no hicieron ningún mérito para sentarse a la derecha o a la izquierda. Ninguno. Pero se querían sentar a la derecha o a la izquierda. Otro ejemplo. Voy a citarlo de nuevo, hermanos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo regresa. El papá está feliz. Pero alguien está bravo. Hay celebración en la casa. Pero alguien está bravo. El hijo mayor está bravo. Versículo 28. Lucas 15. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba: entra a celebrar. Mas él respondió: se hizo la víctima de una vez. Imagínense al obrero de las 12 del día, de las 6 de la mañana, perdón, aquí. Padre, he aquí tantos años que te sirvo, no te he desobedecido nunca, y nunca me has dado un cabrito siquiera para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene el que llegó de último, el que se esforzó mal, el que hizo esto, aquí entonces hay fiesta y hay. ¿Qué está diciendo el hijo aquí en esta parábola? Yo me merezco más de lo que le están dando al hombre aquí. Pero noten la respuesta del padre de familia, mis amados hermanos, versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más te falta? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más crees que te mereces? Un ejemplo más, hermanos. Juan 21. El Señor resucitado se aparece a sus discípulos que están en una playa. Están en la playa, el Señor se aparece y como siempre que aparece el Señor pone la comida porque la pesca se estaba poniendo fea. El Señor dice: meta la red allá, salió bastante pescado, todo el mundo está comiendo, celebración espectacular. El Señor llama a Pedro aparte y están conversando, están caminando y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mi oveja. Le pregunta de nuevo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mi oveja. Le pregunta una tercera vez: ¿me amas? Oh, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Quiero llevarlo al versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y eso lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió: sí. ¿Por qué le leí todo eso? ¿Cuál sería su respuesta si el Señor le dice: así es como te vas a morir? ¿Usted no gustaría que el Señor le dijera qué día va a morir, a qué hora y cómo? Yo meditaba al estudiar el pasaje y decidí que no me gustaría saber. Pero le dice eso a Pedro. Y aún así, Pedro tenía muchas cosas que pensar en ese momento. Wow, me va a tocar vivir así o sufrir así o lo que sea. Pero ¿saben quién estaba en su mente? Juan. En ese momento que el Señor le está diciendo cómo vas a morir, en su mente está Juan. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, porque Juan estaba detrás siguiendo, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué hay con este? Yo voy a morir así, ¿y él cómo va a estar? El apóstol Pedro, mis amados hermanos. Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, y a ti que sígueme tú. ¿No ven ahí, hermano? Hay un principio poderoso que se nos está dando en esta parábola.
¿Cuál es la cura para ese orgullo pecaminoso, mis amados hermanos? Que podamos entender la parábola, que encontremos regocijo en la gracia de Dios, que podamos entender que usted y yo somos lo que somos dentro del pueblo de Dios, por la gracia de Dios, no porque yo haya hecho nada, no porque usted haya añadido algo. Nosotros no añadimos nada a esta ecuación. La salvación es de Dios. Lo único que traemos a esta ecuación es el pecado que necesita ser salvado. Y si Dios quiere, derrama sobre ti todavía bendiciones que tú no mereces. Tienes carro, el carro arrancó en la mañana, es por la gracia de Dios. Tienes comida en tu casa todos los días, por la gracia de Dios. Tienes un trabajo en tu casa, para ti, que sustenta tu casa, es por la gracia de Dios. No, pero hay alguien que le va mejor que yo. ¿Y qué? Estoy sostenido por la gracia de Dios. Bien por él, la gracia de Dios en su vida. Ese es el punto que se nos está haciendo ver aquí. Cuando entendemos que somos lo que somos por la gracia de Dios, estamos libres de ese orgullo, estamos libres de soberbia, estamos libres de meritocracia, de creer lo que somos mejor que otros. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino por la gracia de Dios. ¿Lo ve allí? Sé que me extendí un poco, hermanos, pero creo que es relevante que lo podamos entender. Lo último que vemos en esta parábola, mis amados hermanos, es que se nos da un entendimiento correcto de lo que es la recompensa. Se nos está enseñando en esta parábola que el don divino no es el resultado del mérito o del esfuerzo de nadie, sino de la gracia de Dios. Así que mi relación con Dios nunca debe verse como algo transaccional. No se ve como algo, no debe verse como algo de negociación. Yo te doy esto, Dios, y tú me das lo otro. Todo lo que yo soy, lo soy por gracia. Y finalmente, hermanos, la naturaleza de la recompensa en el Nuevo Testamento no se conforma a los parámetros del mundo, sino a los parámetros del reino. Y notará usted que cuando usted quiera vivir con los parámetros del reino, cuando usted quiera vivir una vida piadosa que agrade a Dios, adivine qué, eso no es popular, eso no consigue el aplauso de la gente, no lo van a vitorear, no lo van a celebrar, lo van a maltratar. Esa es la lección. Allí es donde está el éxito y allí es donde está la recompensa a los que están en Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Qué se le dijo al joven rico? Tendrás galardón grande en los cielos. La promesa a los apóstoles es galardón grande en los cielos, no aquí. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mis amados hermanos, escuchamos la historia de los mártires y acá disfrutamos de libertad, de culto. Hermano, ¿usted piensa que usted se merece esto que estamos teniendo aquí? ¿Usted piensa que aquí estamos mejor que los hermanos que están allá? Somos iguales todos delante de Dios. ¿Cuál es entonces la verdadera recompensa, mis amados hermanos? La verdadera recompensa es Dios mismo, hermanos. Y ¿saben algo? Dios no da menos que todo. Dios no da menos que todo. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dios es la recompensa
de todo creyente. No hay nada más que Dios o nada superior a Dios que usted o yo podamos recibir. Segunda de Corintios 1, versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. Él es la recompensa. Y eso debería ser más que suficiente. 100 veces más que cualquier cosa que yo reciba aquí o en gloria. 100 veces más que cualquier cosa que yo haya tenido que dejar por Él. Nada vale más que Él. Así que servimos a Dios no por recompensa, mis amados hermanos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, para nuestro regocijo, somos recompensados por Dios, porque en su bondad Él derrama bendiciones sobre los suyos para que sus siervos disfruten de Él, que sus realidades espirituales estén satisfechas y cualquier vacío emocional esté lleno. Dios nos salva para que vivamos en plenitud en Él. Así que lo que hacemos no es para obtener, sino que lo hacemos porque Él es. Así que, hermano, me callo con esta aplicación. Nuestra motivación debe ser hacer tesoro en los cielos, no aquí en la tierra. Que examinemos, mis amados hermanos, nuestra motivación en el servicio del Señor. Porque si yo sirvo a Dios para, usted agrega cualquier cosa en ese para que no sea para la gloria de Dios y la gloria del reino, está cayendo en el mismo problema o en la misma pregunta que hizo el apóstol Pedro. ¿Qué hay para mí? Aprendamos, mis amados hermanos, la dependencia en la gracia de Dios para nuestro día a día. Y oremos tal como dice la oración modelo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sé mi provisión, sé mi sustento, Señor. Y finalmente, encontremos gozo, mi amado hermano, en la gracia de Dios para conmigo y en la gracia de Dios para con los demás. Regocijémonos en lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Todas las cosas que Él ha hecho por su gracia y por su misericordia. Una de las cosas que recuerdo, mis amados hermanos, esta iglesia ha pasado por tantas cosas a lo largo de los años, hermanos. Yo llegué aquí hace 20. Pues nosotros vamos a celebrar 68. Porque esta iglesia está abierta. No porque aquí estaban los mejores pastores, no porque aquí estaban los mejores miembros. Esta iglesia está aquí por la gracia de Dios. Podemos ver, no hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Solamente por la gracia de Dios estamos aquí. Que podamos entonces comprender. La salvación es por gracia. Los dones son por gracia. Y glorifiquemos al Señor, que los da con manos generosas. Señor le bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos en esta hora, porque hemos podido ver, Señor, que tú has estado allí en todo momento de nuestras vidas. Cuando estábamos desocupados, tal como estos obreros, tú viniste a buscarnos en el momento de nuestra mayor necesidad. Y nos diste a Cristo, te diste a ti mismo, y sin importar mis circunstancias, sin importar mi condición, tú has sido nuestra provisión. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que somos por tu gracia. Ayúdanos a considerar con alegría que no hay merecimiento alguno en nosotros, siervos inútiles somos, pero te alabamos por tu gloria y por tu majestad. Tú nos has dado más de lo que siquiera imaginábamos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo. Para tu gloria lo rogamos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.